En febrero del año 1917 nació en Varsovia una niña judía llamada Francesca, futura bailarina y una de las mujeres más bellas de su época. Desde pequeña, Francesca estaba dotada de una gracia y plasticidad y fue a parar a la escuela de danza de Irena Prusiecka, donde enseguida destacó como una de las alumnas con más talento. Aparte de su indudable talento como bailarina, que podía interpretar tanto repertorio clásico como moderno, Francesca también creció como una chica muy guapa, a la que le esperaba un gran futuro profesional. Para un futuro bailarín, los datos externos son una parte importante de su éxito, y los datos de Francesca eran excelentes. Todo el mundo la reconocía como una de las bellezas polacas más prometedoras. Sin embargo, como el destino de millones de personas, la guerra lo puso todo patas arriba. El 1 de septiembre del año 1939, Alemania atacó a Polonia y a partir de entonces todas las brillantes esperanzas quedaron en el pasado. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. En el momento en que los alemanes entraron en Varsovia, había un gran número de judíos. Resultaba imposible exterminarlos a todos a la vez y llevarlos a campos de concentración. Así que los alemanes se limitaron a aislar a los judíos en el gueto de Varsovia, una especie de campo de concentración dentro de la ciudad. Sobre la vida en el gueto de Varsovia se han escrito muchas memorias y películas. Era un mundo aparte con muchas historias e impresionantes relatos. Aún es pronto para afirmar que todo lo que ocurrió entre el gueto de Varsovia se ha investigado a fondo. Gran parte está cubierta de especulaciones. La época era extremadamente peligrosa. La vida de un judío en la ocupación alemana no valía nada. Y no hay que calificar inmediatamente de traidores y colaboradores a los judíos, que solo intentaban sobrevivir en condiciones de exterminio total. En cualquier caso, a partir de ese momento, la vida de Francesca Mann queda envuelta no solo en pruebas y hechos evidentes, sino también en conjeturas y especulaciones. Está claro que los alemanes conocían muy bien la belleza y el talento de Francesca, que muy pronto consiguió trabajo en el teatro cabaret Melody Palace, donde los clientes habituales eran oficiales de alto rango de la Wehrmacht y funcionarios del aparato del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en Polonia. Y por supuesto tenían muchos admiradores esta élite alemana, que les prestaban diversos tipos de atención. Según diversas fuentes, no está muy claro dónde vivía Francesca en aquella época, si en el gueto o en la parte área de la ciudad, tal vez en ambas, pero el hecho indudable es que tenía derecho a cruzar libremente la línea del gueto y a moverse libremente por la ciudad, lo cual era sin duda un privilegio excepcional para una persona de origen judío. Y esta capacidad de moverse libremente por Varsovia y al mismo tiempo visitar el gueto judío hizo que Francesca resultara muy atractiva para la Gestapo de Varsovia, para sus provocadores planes y combinaciones. Por supuesto, la Gestapo era muy consciente de que judíos privilegiados como Francesca ayudaban a los judíos del gueto y probablemente tarde o temprano utilizarían sus capacidades y conexiones para una ayuda más seria que el simple envío de paquetes de comida o cartas. La Gestapo no era tonta y muy probablemente Francesca estaba bajo estrecha vigilancia de la Gestapo, a la espera de que cometiera un error, de que la utilizaran en sus manipulaciones, y semejante provocación de espíritu puramente nazi se produjo en el año 1943, cuando tras la derrota de la batalla de Stalingrado, la exasperación de los alemanes empezó a mezclarse con la premonición de su fin natural. Los nazis identificaron la destrucción de testigos de sus atrocidades y no rehuyeron ningún método. Ya en el 42 empezaron a correr el rumor entre los judíos del gueto de que los judíos ricos tenían la posibilidad de escapar sanos y salvos de Varsovia a otros países. Para ello debían obtener un pasaporte de un país neutral como Sudáfrica o Brasil. Además, los alemanes llegaron a intercambiar unos 300 judíos con ese tipo de pasaportes por sus prisioneros, para que el rumor de un rescate de este tipo pareciera lo de lo más creíble, pero no había ningún acuerdo oficial sobre tales intercambios. Era una cínica provocación para exponer a la resistencia judía y sus conexiones con agentes del extranjero. Y estableció conexiones y canales para la entrega de los pasaportes necesarios a través de Suiza a Polonia. Como el número de pasaportes era muy limitado, el precio de uno de ellos se fijó en $1,500, una cantidad enorme para la época. Toda esta trama, por supuesto, funcionó bajo el control absoluto de la Gestapo, sobre todo teniendo en cuenta el componente financiero. Los alemanes no solo descubrieron la clandestinidad, sino también a judíos adinerados que ocultaban sus objetos de valor a los nazis. Y Francesca, parece que los alemanes le asignaron el papel de enlace, ignorante de los planes de la Gestapo, entregaba objetos de valor del gueto a cambio de pasaportes que luego entregaba en el gueto.
Al igual que mucha gente de la época, cayó en la trampa. Ella misma había adquirido dicho pasaporte con la esperanza de escapar por fin de las guerras nazis. Cuando hubo casi 3.000 titulares de pasaportes, todos fueron embarcados en un tren que llegó a Auschwitz el 23 de octubre del 43. Al desembarcar, los desdichados no sabían a dónde los habían llevado. Los recibió un supuesto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. En realidad, Franz Hessler, el jefe de los guardias del campo, que habían llegado a la frontera con Suiza, que inmediatamente antes de ser enviados al otro lado de la frontera, todos debían ser desinfectados y duchados, por así decirlo, para quitarse toda la suciedad del viaje. Sin embargo, cuando fueron conducidos a los vestuarios de los barracones, frente a la cámara de gas, ni los más ingenuos tuvieron dudas de lo que les esperaba. Todo el lote de recién llegados estaba dividido por sexos, y los guardias de las ametralladoras ya no eran muy ceremoniosos con ninguno de los condenados a muerte. Se ordenó a todos que se desnudaran. Los que se negaban eran golpeados, se oían gritos y súplicas desde los barracones. A continuación se relatan los hechos a grandes rasgos. En medio del pánico y el horror, Francesca Mann comprendió por fin que sus esperanzas de rescate eran inútiles, que todo había terminado, que eran sus últimos minutos de vida. ¿Había algún pensamiento de su brillante carrera como bailarina, la fama y un futuro hermoso que ella había realizado una vez? Creo que no. Quizás fue la única mujer en ese barracón que mantuvo la compostura y tomó su decisión final, no rendirse. Quizás los alemanes supieron quién tenían delante y admiraron por última vez el hermoso cuerpo de la prima donna del ballet. Y Francesca utilizó esta ventaja de su bello cuerpo para dormir a los guardias. De lo contrario, no hay manera de explicar el hecho de que una mujer desnuda y desarmada los agarrara por sorpresa. En algún momento 3 oficiales de campo, entre ellos el famoso sádico Schlinger, se colocaron junto a ella. Estos rastreros de pie junto a ella, disfrutando de su poder y de la oportunidad de ser los últimos en ver la belleza de Francesca, quedaron cautivados por su enigmática sonrisa y no se percataron de la frialdad y tranquilidad con que evaluaba la situación. Para su último baile, Francesca eligió a Feldwebel Wackernagh. Él era el más cercano. Se mostraba especialmente relajado y, lo más importante, llevaba desabrochada la funda en la que brillaba la empuñadura de su pistola. Francesca se quitó primero un zapato y, sin dejar de sonreír enigmáticamente, empezó a quitarse el otro. Hipnotizados por la gracia de sus movimientos, los alemanes se quedaron como congelados. De repente, con un movimiento brusco, Francesca golpeó con el afilado tacón de su zapato la cara de Wackernagh, que se agachó dolorido. Al instante siguiente, Francesca sacó una pistola de su funda y disparó 2 veces contra Schlinger, que estaba de pie cerca. Luego disparó una tercera vez contra el jefe de campo, Emmerich. En esos segundos aprovechan al instante la conmoción y todo cambia en el cuartel. Las mujeres desnudas atacan a los guardias. A algunos les arrancan la nariz de un mordisco, a otros les arrancan la cabellera. Fue un auténtico motín de mujeres condenadas, desarmadas y organizado por Francesca. Todos los guardias alemanes saltaron del barracón. Otros testimonios varían. Según uno de ellos, todas las mujeres fueron encerradas en los barracones y fusiladas en su interior a través de puertas y paredes. Según otros, las mujeres fueron llevadas fuera y fusiladas allí mismo, y luego quemadas en un horno. La propia Francesca, según una versión, se suicidó con la misma arma. El mayor Feldwebel Emmerich sobrevivió, pero quedó inválido. Feldwebel Wackernagh fue ahorcado por un tribunal en el año de 1946.